Amigos, una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. La verdad es que la evolución de los acontecimientos y sobre todo de la pandemia sanitaria hacía albergar fundadas esperanzas de que la campaña de verano en términos turísticos iba a ser muy buena. Sin embargo, el repunte de casos, la llamada quinta ola, ha modulado esa esperanza. Vamos a entrar en ese apartado, en el primero de los asuntos que abordamos en el programa de hoy. Perspectivas de un turismo diferente, nos guste o no, y un turismo al que hay que dar unos matices, por lo menos a las esperanzas de hace tan solo un mes. Entramos en materia. Los repuntes o la llamada quinta ola del COVID han enfriado las esperanzas del sector turístico. Lo que hace un mes era un horizonte despejado se ha cubierto de nuevo de nubarrones. ¿Cómo se gestiona esta nueva situación? Emilio Cuiñas, consultor de turismo, nos ofrece un programa más, su visión sobre este sector. Cando remata a temporada en setembro, pois seguramente teremos a nivel macro, este será un bo verano para as empresas turísticas, sobre todo para o alojamento, como foi, non? Ao final, se o ano pasado conseguimos salvar os muebles, este ano debería ser tamén un bo verano, pero bueno, ahora non, parece que estamos aí, esta semana e a próxima parecen aí con bastante incertidumbre. Por lo tanto, las nuevas limitaciones en los concellos más afectados, con un nivel de incidencia más alto, son los que acusarán un mayor desgaste. Nos concellos que teñen máxima limitación, ao final o ocio nocturno está cerrado, pois sí que na hostelería, para entrar ao interior, pois sí que hai que acreditar que estar vacunado, ter unha PCR recente, pois eu creo que vai tamén desincentivar un pouco tamén a demanda, entón eu creo que seguramente tamén vai provocar un efecto, un efecto disausorio, ao mellor na xente. Eu creo que o que pode pasar é que, por exemplo, se a xente non pode vir a Ourense ou non, que estamos aquí en Paz, pois igual irase a Ribadavia, irase ao mellor a zona de costa. Entón creo que vai haber un movimento de xente escapando dos puntos máis críticos e seguramente o resultado como control da pandemia non sea tan efectivo como parece. Con parte de la costa señalada por esta nueva situación, la mirada se vuelve ahora hacia el turismo de interior. El destino ourense puede tener una oportunidad, sobre todo zonas maduras como Ribeira Sacra, Allariz o la comarca de Carballiño Ribeiro. Sobre todo a Ribeira Sacra, na parte de Ourense, Allariz, algunhas vilas, as zonas que estaban así chamadas a ter moi boas cifras no verano, aparentemente, a día de hoxe, pensamos que as reservas, as previsións, as expectativas que hai de ocupación non van a cambiar, así que esperemos que tamén, a ver se conseguimos reducir as cifras que hai na cidade, para un pouco, para tamén, non facer, para que a xente non deixe de vir a Ourense, pero eu creo que fora da cidade, o resto da provincia non vai a notar este repunte nas cifras de contagiados. Estamos ante una crisis sanitaria y las soluciones terapéuticas permitirán salvar la temporada. Emilio Cuiñas subraya que la inoculación en edades con una alta interacción social, caso de los jóvenes, será clave. Canto máis grupos de idade estén vacunados, sobre todo cando a xente estáse vendo nas cifras de ocupación dos hospitales e nas defuncións. A medida que vamos completando as segundas dosis na xente de maior idade, pois parece que a gravidade da xente que enferma, as ocupacións na UCI e a mortalidade derivada que da pandemia baixa, pero creo que tampouco hai un porcentaxe relativamente pequeno de xente que sí que enferma de forma grave, pero parece que tamén digo que para xente máis nova que tampouco se crea aí que é inmortal ou que é inmune a todo, porque seguramente a maior parte da xente non lle pase nada, pero ao final siguen sendo fontes que transmiten a enfermedade e parece que hai algún con enfermedade o afecta de forma tamén grave, pero eu penso que sobre todo nesta provincia, na cidade, as cifras que temos de vacunación son moi altas, creo que son das máis altas en termos porcentuales de España, e a medida que pase semana a semana, creo que iso tamén se terá que notarse repercutir tamén nas cifras que temos da xente, sobre todo que está ingresada no hospital. A estas alturas de verano, hay quien sostiene que el año pasado fue incluso mejor, aunque este año haya vacuna. Pero creo que foi como un proceso como de peor a mellor. Este ano tamén, o mellor psicológicamente tamén, que viñamos unhas expectativas moi boas, de repente este baixón,
pois parece que nos estamos poñendo un pouco máis nerviosos todos, pero bueno, creo que quitando a situación puntual de algúns concellos, ao nivel de mobilidade, as restriccións que temos encima da mesa son agora moito máis positivas que as que tiñamos o ano pasado. Seguimos en el sector servicios, en el sector terciario. Hostelería, turismo, pero también hay otra pata importante, el comercio. ¿Cómo está obteniendo los resultados en esta campaña de verano? ¿Cuáles son los asuntos que verdaderamente preocupan o estimulan al sector? Es el momento en el que vamos a abordar varios puntos de vista en el gremio comercial ourensano. Más restricciones, más dificultades para vender. Ese es el resumen que hace el comercio de la ciudad. Pero entre las novedades del gremio hay algunas otras variables que merece la pena citar. Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro. A nivel asociación estamos muy preocupados porque el volumen asociativo de empresas de hostelería es importante, ¿no? Y claro, bueno, estáis constantemente en las tertulias en Telemiño, en Portada, pues hablando del tema. La hostelería son casos muy concretos, pero hoy está se sabe, casi es una cirugía dónde está el problema, y que pague el sector hostelero una praxis, una gestión, cuando menos un poco flatua, porque no sé qué epíteto ponerlo, porque ya se ha dicho de todo, hombre, nos parece un poco despropósito. Y hombre, estamos preocupados porque solamente es la hostelería de Ourense, cuando en los mismos parámetros, pues yo creo que está la mitad de las Rías Baixas e incluso ciudades como Santiago, Coruña o Vigo. Durante las últimas semanas se ha hablado de botellones, de excesos, de riesgos, de problemas de seguridad, sobre todo en el casco antiguo. Aspectos todos ellos que siguen preocupando a los comerciantes. Generalizar es muy fácil y es lo más sencillo, pero esto hoy sabemos perfectamente en los locales, sobre todo de ocio nocturno, que es donde pudieron haberse dado determinadas circunstancias, en los locales que son, es decir, ha habido situaciones concretas de máxima violencia en sitios donde persiste la misma problemática, con lo cual no se ha solucionado nada. Yo creo que hay una inacción que el concello, en este caso, tendría que hacer muchísimo más de lo que hace, pero muchísimo más. Yo creo que a estas alturas decir que tenemos pocos efectivos después de un año y pico de pandemia es una excusa. No me vale como excusa porque has tenido tiempo, bueno, pues para introducir gente, pues, o llegado un momento dado, yo ya no sé si el Concello lo puede hacer o la Xunta de Galicia, pues hacer una llamada a Madrid, y si no tenemos efectivos, pues que venga la UME o que venga el ejército, aunque sea a patrullar a esas horas, ya que no hay efectivos, porque la situación hay que revertirla de alguna manera, porque poco a poco nos va a afectar a todos. Por otra parte, otro elemento que incide en la evolución del sector es la venta en las rebajas, que empezaron bien, pero se han ido desinflando, como reconoce Luis Rivera. Están siendo unas rebajas extrañas. Empezaron con muy buen pie, con buena sintonía, pero yo creo que estamos en una etapa de stand-by. Sí que es cierto que por lo menos los comercios de nuestra asociación tuvieron ya la perspectiva una perspectiva de ventas más bien a la baja, con lo cual no han sobrecargado los almacenes. Entonces, no ha lugar un periodo de rebajas dilatado en el tiempo en 3 meses, porque a lo mejor tampoco tenemos el género suficiente, no tenemos los artículos suficientes para unas rebajas 100% rebajas. Nosotros, o yo cuando hablo con nosotros, hablamos del comercio urbano, el pequeño comercio, en eso somos tajantes y lógicamente no tenemos capacidad ni de producción de prendas para las rebajas, ni mucho menos de compra de prendas para las rebajas. Con la mitad del año vencido ya, hay quien comienza a temerse que este año 2021 seguirá siendo irregular como a salto de mata. Yo ya me voy a situar en el peor de los escenarios. De hecho, pues estábamos ya preparando de cara a finales de noviembre, principios de noviembre, bueno, pues recuperar un poco toda la actividad de calle, porque creíamos que, bueno, dado que el periodo de vacunación iba bueno, viento en popa, digámoslo así, bueno, pues
que no hayamos caído nosotros en que hay un colectivo que son los jóvenes que están sin vacunar, que son los que más se mueven, que son los que están propagando mal, bueno, pues nos va a retrotraer un poco, vamos a ser muy cautos, porque de aquí a noviembre aún estamos pagando las consecuencias del San Juan, del final de curso. Las perspectivas de agosto y septiembre y octubre, pues no las tenemos muy claras. Es más, yo prefiero ponerme en el peor de los escenarios, porque si llegamos a la orilla, por lo menos llegamos. Vamos a hablar ahora del marco laboral en el que estamos. Tradicionalmente se asocia la llegada del verano con la estacionalidad y la provisionalidad de los puestos de trabajo. Hemos querido analizar los factores que desencadenan a que todos los años, también, se produzca una altísima rotación en los puestos de trabajo. Tanto es así que el 17% de los contratos que se firman en Ourense concluyen en una semana o antes de una semana. El pasado mes de junio se hicieron en Ourense 7.175 contratos de trabajo, de los cuales el 17,6% acabó en una semana o incluso menos. Se trata de una estacionalidad o temporalidad excesiva. ¿Qué puede estar ocurriendo para que esta situación se cronifique? Hay que recordar que ya antes de la pandemia los datos eran muy similares. David Martínez, presidente del colectivo de los autónomos, atribuye este comportamiento a un escenario económico caracterizado por una alta incertidumbre. Vivimos en un estado de incertidumbre permanente y entonces, ¿qué ocurre? Que el empresario no sabe muy bien lo que va a recibir de su producción. Por lo tanto, es muy complejo determinar un salario. Ante esa circunstancia de incertidumbre muy elevada e incluso peor a época de crisis, pues el trabajador ve que a lo mejor su salario es más bajo y prefiere estar todavía, digamos, en un estado en la sombra hasta que esto se estabilice, porque la estabilidad está ocurriendo en los dos lados, tanto del lado del empleador como del lado del empleado. Los empresarios siempre han aducido que la excesiva rigidez administrativa impide que se produzca una mayor contratación. Al menos en esa línea se expresa David Martínez. El problema existente es que la flexibilidad parece que se va a complicar y entonces cuando parece que deberíamos tender a lo mejor hacia un mercado más flexible, hay un cierto temor a que haya cosas que te van a atar a esa masa salarial. ¿Qué ocurre? Que desde el momento que no sabemos y un empresario o un productor no va a saber lo que va a vender, es muy complicado que determine el precio. Si tú no determinas el precio de ingreso en tu empresa y de tu producto, difícilmente vas a poder determinar el salario. La complejidad que tenemos en España desde mi punto de vista es que hay infinidad de contratos. Entonces, muchas empresas han utilizado durante muchos años esos recursos para contratar. Véase, hay grandes empresas que tienen a lo mejor 35, 40, 50 modalidades de contratos. Y entonces eso lo que genera es mucha incertidumbre, mucho riesgo de cara a ambos lados, tanto el trabajador como el empresario, y yo creo que sí que habría que tener, evidentemente, siempre defendiendo los derechos, los derechos y obligaciones del trabajador y del empresario, en ambos sentidos, pero sí que habría que agilizar mucho el tipo de contrato. La casuística de los contratos es muy elevada. También es verdad que la gente en este sentido se está cansando. Hay gente que está teniendo a lo mejor en un año, o sea, se está imponiendo la temporalidad. Yo conozco gente que tiene a lo largo del año pues más de 12 contratos. Eso quiere decir que tiene más contratos que meses. Eso tampoco es razonable. David Martínez percibe también que la situación es muy delicada, donde el plus de resistencia empresarial va a ser, y de hecho está siendo ya, crucial. Frente a un primer análisis parecía que el mundo del autónomo iba a ser la gran hecatombe y era donde se iban a sufrir los mayores daños. Y sin embargo, y sorprendentemente, se está viendo que no es así, que es la gran empresa la que está generando ya ERTEs convertidos a ERES y grandes despidos, que incluso socialmente son muy impactantes. ¿Qué ocurre con el autónomo? El autónomo tiene capacidad para darte cuenta que la media laboral del autónomo de contratación laboral es 1,8 empleados. Eso quiere decir que un empleado lo puedes controlar, porque tienes un determinado control de cuál es tu coste de producción y ese empleado si lo puede cubrir o no. Evidentemente, el autónomo, en cuanto pasa al segundo empleado, tiene un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Que en un cálculo básico,
pues si un empleado te genera 1.000 euros de venta, tiene que generarte 2.000 euros de venta. Y en ese salto cualitativo es cuando el autónomo muchas veces se echa para atrás. Y entonces aguanta con ese empleado. En el caso de la hostelería, si supieras que los 3 meses van a ser en condiciones normales, pero si cada mes cambian las condiciones, el nivel de ingresos es muy difícil de predecir. Nos toca ahora hacer una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte del programa.